Querida familia, amigos, hermanos de la Iglesia del Puente Bernal, muy bienvenidos en esta hora a este nuevo punto de encuentro que, como cada martes, ya es un clásico de los martes, la reunión de la Iglesia del Puente Bernal. Queremos darle la bienvenida y poder animarles que si usted es la primera vez que se conecta a través de esta plataforma, va a tener allí un código QR a la derecha de su pantalla. Con cualquier lector de QR que se pueda descargar del Play Store puede leerlo, y allí le va a abrir un formulario donde podrá ingresar sus datos, dejarnos su contacto telefónico y así poder establecer una relación a través de la iglesia como nuevo creyente para la gloria de Dios. También va a tener allí al costadito de la pantalla un código QR para que usted pueda anotarse para orar. Vamos a orar, tenemos una campaña de oración, la circunstancia está demandando hacer algo extraordinario, son situaciones extraordinarias que demandan una fe, una oración y una entrega, un compromiso extraordinario. Lo normal ya no es efectivo, necesitamos hacer algo más para la gloria del Señor. Así que puede anotarse también a través de ese medio. Estamos felices, hemos vivido un fin de semana extraordinario, el viernes con la reunión general allí de Irigoyen, el sábado con el vivo con los más jovencitos. En verdad un tiempo hermoso hemos pasado con ellos. También al mediodía se han repartido viandas entre sábado y domingo allí en Boedo 1734, en la iglesia del Puente Bernal. Una bendición, gracias a cada servidor, colaborador que estuvo allí trabajando, gracias de todo corazón. Y por supuesto el domingo participamos de la Santa Cena del Señor. Qué maravilla, qué comunión, qué linda mesa servida, la familia alrededor de los símbolos y realmente una comunión hermosa. Y de eso quiero hablarles en esta noche, de la comunión con Dios Todopoderoso. Estamos muy felices de poder ir creciendo en la obra del Señor y por supuesto nosotros desde el canal de YouTube oficial de la iglesia queremos orar, queremos compartir la palabra del Señor y por supuesto queremos animarles a que usted pueda ser parte de cada actividad que la iglesia tiene para cada uno de nosotros, para nuestro crecimiento espiritual, tales como el ABC, la escuela de vida, las clases de posencuentro y todo lo que usted puede encontrar a través de las redes sociales. Quiero decirle algo más para terminar. Son tiempos difíciles, la iglesia y las familias están siendo desafiadas, pero tenemos un recurso maravilloso que nos sostiene económicamente, espiritualmente, nos sostiene en las relaciones, que es Jesucristo el Señor. Si estamos en Cristo, estamos bien. Y por supuesto tenemos que proteger nuestras economías, nuestras finanzas. Y usted que es creyente avisado, que conoce la palabra de Dios, la forma más segura de proteger nuestra economía es dando. Es mejor dar que recibir. Y la palabra de Dios nos garantiza fruto en nuestras finanzas y hacemos lugar para la obra del Señor. Así que ahí va a tener también un código QR para que usted pueda hacer su contribución a través de las diferentes aplicaciones. Lea las inscripciones que aparecen en el costadito del código QR y usted va a poder hacer su parte, su compromiso a través de este medio. Y si no, puede acercarse allí a Boedo 1734 en Bernal y allí va a haber un lugar especial para que usted pueda acercarse con su compromiso y ahí le vamos a bendecir. Gracias por su servicio, gracias por su corazón para la obra del Señor. Les abrazamos, mi querida esposa Valeria les envía un gran cariño, un abrazo maternal y ora por cada uno de ustedes. Muy bien, dicho esto, vamos a compartir una preciosa alabanza y enseguida estamos con la palabra de Dios. Y por los siglos
Amalia Cabral y queremos darle gracias al Señor con ese testimonio que se lo voy a ceder a mi esposa Gloria. Buenas tardes, ¿cómo les va? Queríamos contarles un poquito. Ustedes saben que, mi amado en agosto del año pasado tuvo un accidente cerebrovascular, un ACV, y eso provocó muchos gastos en alimentación, en tratamiento y en medicación. Y sin embargo, jamás vimos que Dios nos soltara la mano. La iglesia siempre estuvo presente, nunca nos faltó nada, siempre fuimos contenidos, fuimos alentados y Dios siempre estuvo con nosotros. Siempre sirviendo, siempre trabajando en la obra. Y en estos días pudimos ver que el Señor no solo seguía avanzando en la sanidad de mi amado, sino también empezamos a ver cómo estábamos prosperando económicamente. Tuvimos este mes una bendición sobrenatural y queríamos compartirlo con ustedes, de que la fidelidad del Señor siempre trae respuesta y respuesta positiva. Nosotros nos aferramos a Él con todo el amor y vemos que en este tiempo de cuarentena los milagros sobrenaturales comenzaron a suceder. Las enseñanzas de nuestro pastor Sorbeto, su ejemplo y su testimonio nos dieron el ánimo para compartir con ustedes esto que nos estaba pasando, de que como además de la salud de mi amado también nos está bendiciendo de manera sobrenatural en lo económico. Espero que esto les sirva de aliento y lo queríamos compartir con ustedes. Dios los bendiga. Muy bien, y luego de compartir esta preciosa alabanza, esta ungida canción, ¿qué le parece si vamos juntos a la palabra de Dios? Acompáñenme a la escritura en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, el versículo 14 y 15 vamos a leer juntos en esta hora. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 de la escritura. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tienen la luz con las tinieblas? ¿Qué tienen en común? ¿Qué comunión hay entre la luz y la tiniebla? Versículo 15. ¿Y qué concordia entre Cristo y Baal o Belial? En realidad es el enemigo mismo. ¿Qué hay de común entre Jesús y el enemigo? ¿O qué parte el creyente tiene con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios ha dicho: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí vemos la palabra de Dios que nos dice qué comunión, qué tienen en común la luz con las tinieblas, el creyente con el incrédulo, Jesús con Satanás, el templo de Dios con el templo de los ídolos. ¿Qué tienen en común? Y quiero hablarles de comunión en esta hora, porque la definición de comunión es unir unos con otros de acuerdo a las cosas que tenemos en común. La pregunta es, ¿qué tenemos en común con Dios? Acabamos de participar este fin de semana de una Santa Cena ungida, preciosa, y la Santa Cena no es otra cosa que comunión del cuerpo. Es el cuerpo todo reunido en derredor de los símbolos para poder participar juntos, hacer memoria, inspirarnos a una vida piadosa y recordar lo que Dios ha hecho en el Calvario por nuestras vidas. Entonces es importante la comunión. Mire cómo será de importante que el predicador famoso Charles Spurgeon, él dijo estas palabras:
si sos sincero, si sos fiel, si sos perseverante en la comunión, serás sincero, serás fiel y serás perseverante con todo lo demás. Y sabe que dijo también alguien que pensaba mucho, dijo las siguientes palabras. Dijo, el enemigo tratará de debilitar tu comunión. ¿Por qué? Porque sabe que tu comunión puede debilitar su operar. Será importante la comunión. Yo quiero que sepas en esta hora 3 verdades que nos van a ayudar a poder comprender o buscar la manera de tener una comunión sincera, profunda y perseverante con Dios Todopoderoso. Es lo que hará la diferencia en estos tiempos. Hay 3 cosas que hace la comunión. Hay 3 cosas que hace Dios. Lo primero, Dios nos da comunión, Dios nos da revelación y Dios nos da propósito. Él es el primero en tomar la iniciativa a la hora de conectarse a la humanidad. Él vino a la tierra, Él anduvo entre los hombres, Él caminó entre nosotros, dice la palabra del Señor. Y entonces nosotros hoy tenemos que pensar lo siguiente: si Él vino a nosotros, ¿será que nosotros debemos ir a Él? Ahora tenemos que buscarle. La palabra de Dios dice, buscadle mientras puede ser hallado. Él comenzó, Él dio el paso inicial. Él rompió el hielo entre el cielo y la tierra. Él vino aquí con propósito divino de manifestar a Dios en nosotros. Mire la palabra de Dios aquí en Gálatas capítulo 1, una maravilla la Escritura. Dios es tan fiel, tan bueno, que nos deja su palabra, sus dichos, sus preceptos y sus principios a través de la palabra del Señor. Gálatas capítulo 1 de la palabra de Dios, aquí en el versículo 15 y 16 de la Escritura, dice lo siguiente. Está el apóstol Pablo aquí en la iglesia de Galacia y está enseñando unos principios poderosos para que la iglesia madure, crezca, se fortalezca. Y nosotros necesitamos crecer, necesitamos madurar y necesitamos fortalecernos. Por eso lo que necesitamos hoy es oír este principio poderoso del poder que hay en la comunión. Porque en ocasiones uno quiere los beneficios, las promesas, quiere las respuestas del cielo, pero no funciona así. Tiene que haber comunión, tiene que haber acuerdo con Dios. Entonces yo quiero hacerte una pregunta en esta hora. Vamos a leer la Biblia primero en Gálatas capítulo 1, en el versículo 15 de la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera. Lea conmigo. Porque dice la palabra del Señor, pero cuando agradó a Dios, el apóstol Pablo está hablando, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Y él empieza a decir que no consultó carne ni sangre, sino que fue a Jerusalén y comienza su tarea. 2 versículos. Presta atención lo que dice. Pero cuando agradó a Dios, él toma la iniciativa. Revelar a su Hijo en mí, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. 3 cosas. Dios preparó el momento. Dios se le reveló al apóstol Pablo y Dios le dio propósito, que predicase a los gentiles. Acompáñeme, si usted tiene un anotador ahí, anote lo siguiente. Dios nos da comunión. Él es el primero en buscar el momento para encontrarse con nosotros. ¿Dónde estaba usted cuando se encontró con Jesús? Así como llegó el momento cuando agradó a Dios revelar a Jesús en la vida del apóstol Pablo, lo relata así en Hechos capítulo 9, el apóstol Pablo iba comisionado por los sacerdotes cazando cristianos, y en esa persecución, lleno de ira, de furia,
dice la palabra del Señor que iba enfurecido. Él estaba realmente determinado a terminar con lo que él llamaba el camino, que son los seguidores de Jesús. Y entonces él, en ese momento, él se encuentra, mejor dicho, Jesús lo encuentra a él cae de su cabalgadura y allí queda ciego, y usted puede leer el relato en Hechos capítulo 9 de la palabra del Señor. Pero es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien determina el momento en nuestra historia donde comienza la comunión. Donde ese momento donde comienza el ida y vuelta entre Dios y nosotros. Él determina el momento en nuestra historia en que comienza la comunión con Dios a través de Jesús. Así como lo determinó con el apóstol Pablo, llega un momento donde Dios le llegó a su encuentro. Entonces debemos nosotros buscar esa comunión. ¿Cómo se hace? La definición de comunión es la siguiente: es unir, es la unión de dos o más partes y se une en lo que tienen en común. Es la unión de dos o más partes que se unen en lo que tienen en común. La pregunta es, ¿qué tenemos en común? Pregúntatelo, ¿qué tengo en común con Dios? ¿Estoy de acuerdo con Él? ¿O todavía hay cosas en las que Él no está de acuerdo conmigo y aún las sigo teniendo en mi vida? Así todos, sabiendo que Él no está de acuerdo, permanecen en mí. Son preguntas que necesitamos hacernos. ¿En qué estás de acuerdo con Dios? ¿En todas las cosas? ¿Solo en algunas cosas? ¿Preferís tu propio criterio en algunas que tal vez pretendes manejar sin la, venia de Dios? Entonces, si esta es tu realidad, necesitamos orar. Si es así, quiero decirte algo, no habrá comunión, solamente habrá religión, solamente nosotros tendremos una parte y no todo completo. Quisiera que cierres los ojos por un momento y hagas una oración conmigo. Ora de esta manera: Padre Dios, en esta hora quiero alinear mi corazón con el corazón del Padre y quiero ponerme de acuerdo. Quiero renunciar a toda parte mía que ha querido imponerse a la parte de Dios. Todo aquello que sin Dios estar de acuerdo permanece en mí. Yo renuncio, puede decirle a Dios, renuncio a todo lo que no glorifica al Padre, a todo el obstáculo que hay entre la comunión y mi vida, porque estoy determinado, dígale a Dios, estoy determinado a que la comunión con Cristo crezca, madure, se eleve a un nivel sin precedentes para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Segundo punto, Dios nos da revelación. La revelación, dice la palabra de Dios, que Él le revela a los que Él quiere. Mire qué maravilla. Y Dios quiso revelarle a usted y a mí sus misterios. Dice el apóstol Pablo, cuando le plació a Dios revelar a su Hijo en mí. Dios revela a Jesús en nuestras vidas para ayudarnos a nosotros a entender y podamos comprender la revelación del perdón, de la gracia, del poder de Dios en nosotros. ¿Cómo puede ser? Jesús viene a nuestra vida a ayudarnos a entender estos misterios. El apóstol Pablo recibe la revelación de Jesús. Y ahí comienza en ese momento un ida y vuelta con el cielo, una ida y vuelta a través de Cristo, y él queda ya realmente encandilado, realmente desbordado por el amor de Dios, de tal manera que él comienza una devolución al cielo. Del cielo él recibe perdón, Dios le revela su gracia, le revela su misericordia y por supuesto lo llena de poder para hacer la tarea. Y el apóstol Pablo no abraza eso y dice gracias.
Él lo abraza, dice gracias, pero también él tiene una devolución para poder encontrar puntos de encuentro en el acuerdo. Empieza a unir cabos para conectar la comunión con el cielo. Y él en esa devolución empieza a dar compromiso, empieza a dar entrega, empieza a dar pasión por la obra. Entonces ahí se encuentra un poderoso lugar donde la comunión se establece. ¿Y qué cree que pasa? Milagros, maravillas, provisión, prodigios. Hay cosas extraordinarias. Y leíamos el sábado pasado en el vivo con los chicos que en Efesios dice que Dios hacía cosas poderosas, extraordinarias de la mano de Pablo. ¿Por qué cree que pasaba eso? Porque tenía comunión. Pablo estaba de acuerdo con Dios. Él tenía, y fue tal la forma en que él conecta la comunión, que dice la Escritura, lo muestra una vez ahí en la carta a Filipenses. Él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él, aún dándolo todo, a él le parecía poco. Todo lo que estoy dando, todo, y él decía, lo tengo por basura. No es nada comparado con lo que Dios ha hecho con nuestra vida. Y tercero, y ya rumbeando al final, Dios nos da propósito, querido hermano, hermana, amigo que estás allí conectado tal vez por primera vez. Dios tiene propósito con tu vida. Dios tiene propósito. No importa lo que te hayan dicho una y mil veces, no importa. Lo que importa es lo que Dios dice de tu vida, y Él dice: hay propósito sobre tu vida y tu familia en el nombre de Jesús. Lo tercero, Dios nos da propósito. En el versículo 16, la segunda parte, dice: para predicar a los gentiles. Él reveló a Jesucristo en mí para predicar a los gentiles. Junto a la comunión, uno viene el proyecto de Dios, el propósito de Dios. No es solamente estar de acuerdo con Dios y tener una pequeña comunión superficial, sino que necesitamos también ser fieles, manifestarnos y provocar el propósito de Dios en nuestra vida a través de la comunión con Dios. Si uno se conecta al Padre, si uno empieza a tener puntos de encuentro con Dios, dejando el pecado, apartándose del mal, dejando la mentira, el chisme, la murmuración, dejando el egoísmo, los celos, las iras, los enojos, la contienda, enfrentando al mal con el bien y venciéndolo, poniéndose de acuerdo con Dios. ¿Qué sucede? El propósito de Dios empieza a revelarse en tu vida. El apóstol Pablo estaba con todas sus fuerzas abocado a destruir a los seguidores de Jesús. ¿Y qué cree que pasó? Él estableció comunión, y lo que pasó fue que el propósito se le reveló y él entendió que fue llamado para predicar a los gentiles. ¿No es maravilloso el Señor? Entonces nosotros, lo que nos toca a nosotros es obedecer a Dios y poder caminar en dirección hacia Él. Debemos nosotros tener evidencia de dicha comunión. No basta de palabras. Pablo recibió la revelación y fue tal que lo tradujo en servicio. Él lo tradujo en alabanza, lo tradujo en adoración. Y a través de su vida, Él mostró en toda su caminar en la tierra que Jesucristo era y será el Señor de su vida para siempre. Entonces, yo quiero animarte en esta hora, ya terminando mi sermón, estamos listos para orar, que debemos nosotros buscar esta comunión. Él ya ha hecho su parte. Ahora es nuestro turno. Nosotros debemos ir a Él. Es tiempo de poder comenzar la comunión. Este es el momento. De la misma manera que el apóstol Pablo, llegó el momento propicio para que se revelara Jesucristo en él, para que se revelara el momento de la manifestación del propósito.
para que se revelara la comunión del Hijo de Dios en su vida. Debemos buscar entonces nosotros esta comunión. Y esto se traduce para nosotros en poder encontrar puntos de encuentro los unos con los otros, en poder limar asperezas, y podemos en esta hora comenzar en casa. ¿Qué le parece si puede hacer alianza con su cónyuge, con sus hijos, y poder de alguna forma generar comunión? Estamos aquí en medio de una restricción, estamos hacinados en casa, y qué buen momento para poder comenzar a tener una comunión profunda los unos con los otros, porque si no podemos tener comunión con los que vemos, será difícil tener comunión con Dios Todopoderoso, que es Espíritu. Este es el tiempo de la manifestación, de la revelación de Dios sobre tu hogar, sobre tu vida, sobre tu ministerio. Este es el tiempo de la comunión con el cielo. El cielo está mirando tu vida, el cielo está reflejando el propósito sobre tu familia. Es tiempo de comunión. Y como dijo el gran predicador, si sos fiel en la comunión, si sos perseverante en la comunión, si sos de alguna forma comprometido con la comunión, lo serás en todas las cosas. Y recuerda esto y ya estamos prontos para orar. El enemigo querrá debilitar tu comunión, porque sabe que tu comunión va a revelar, va a debilitar su obrar. Te repito, el enemigo querrá debilitar tu comunión porque sabe, conoce que tu comunión va a debilitar su obrar en esta tierra. Es tiempo de comunión, es tiempo de hacer alianza los unos con los otros y poder así mirar a Dios y decir: papá, cuenta conmigo, estoy dispuesto a conectarme al cielo y ser el reflejo de tu gloria aquí en la tierra. Vamos a orar en esta hora. Y vamos a hacerlo de esta manera. Si puedes unirte a alguien allí en tu hogar, porque es tiempo de comunión. Oramos y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, queremos mirar a Dios en esta hora a través de Jesucristo y decirle con todo nuestro corazón: necesitamos la comunión, anhelamos la comunión, vamos en busca de la comunión. Es tiempo de la manifestación de Dios sobre tu vida. Es tiempo de unir el cielo a la tierra a través del acuerdo, de la comunión, de ponernos nosotros de acuerdo con lo que Dios piensa y poder proyectar en nuestra vida, traducirlo en despojarnos de lo malo y poder decir: Dios, quiero lo tuyo para la gloria de tu nombre. Queremos bendecir a Dios. Queremos decir: Dios, cuenta conmigo. Queremos decir: voy a provocar comunión en mi vida. Voy a despojarme de todo lo que no glorifica a Dios para poder recibir del cielo puntos de encuentro donde pueda fluir el propósito de Dios en nuestra vida. Queremos bendecirte en esta hora y rogar que Dios sea tu comunión. Jesucristo es la comunión con el Padre. Jesucristo es lo que necesitamos. Jesucristo es lo mejor que le puede pasar a cualquier familia. Llévalo a casa, alimenta tu comunión con Él y Dios te va a sacar a victoria para la gloria de su nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios te bendiga mucho. Queremos bendecir tu vida, decirte que oramos por cada uno de ustedes. Alimenta tu comunión, persevera en la búsqueda de Dios, entrométete, sé comprometido con la oración y ten fe, porque Dios hace milagros.